la presentación. La página. Listo. Compartir pantalla. Presentación. No, está perdón. ¿Dónde está? Es compartir pantalla. Presentación de PowerPoint. ¿Ahora sí? ¿O se mira todo o no? Ya vi. Sí, listo. Voy. Ahí está, listo. Buenas noches, bienvenidos en esta noche tan lagueada que ha habido. Antes de entrar a ver la continuación del tema que nos quedamos en el jueves hace 15 días, hacer un pequeño repaso. Estábamos viendo las profecías de Daniel, vimos anteriormente la del capítulo 2, era el sueño de la estatua, que era una visión para los últimos días, que constaba de 4 elementos: la cabeza, pecho, vientre, piernas, los pies, y terminaba con la piedra que caía. La profecía en el mismo libro nos indicaba que era una secuencia de reinos. Inicialmente, dentro de la profecía de Daniel 2, únicamente se hablaba de que el primer imperio era Babilonia, el resto de imperios no tenían nombres, pero en el mismo libro, conforme avanza la historia del libro de Daniel, nos va revelando los nombres de los otros imperios, excepto el del último, pero que históricamente lo podemos ir a comprobar. Era súper sencillo. La profecía terminaba en que nunca más iba a volver un imperio grande y unido que dominara el mundo, como lo hubo en los tiempos de estos reyes. Inclusive vimos en la historia como muchos líderes trataron de unificar Europa una vez más, pero no se pudo. Y la profecía determinaba que era verdadera y que su interpretación era cierta. Luego entonces entramos a la primera parte de la visión del capítulo de Daniel 7, que en aquella ocasión vimos que era una secuencia de 4 bestias, pero aparte de las 4 bestias, cada bestia tenía detalles minuciosos y capciosos que la visión de la estatua no tenía. Ahora, en aquella ocasión analizamos solamente las primeras 3 bestias, vimos cómo históricamente estos elementos, bueno, antes de entrar tal vez al repaso de esto, vimos también cómo de la cuarta bestia surgen 10 cuernos, un cuerno pequeño que tiene características especiales, y continuaba la escena con un juicio en un lugar que no era sobre el mar, sino que él cambiaba su visión para otro lado, y entonces regresaba su visión aquí a la tierra a seguir con el cuerno pequeño, y terminaba con la destrucción de la bestia, y entonces el reino era dado a los santos del Altísimo, que ese era el equivalente a cuando caía la piedra en la visión de la estatua. Ahora, Daniel tenía unas preguntas, el asistente al que le pregunta simplemente le hace un resumen, le dice, son 4 reyes, y termina con que los santos del Altísimo reciben el reino, pero Daniel tenía varias variables que él quería entender qué eran. Él le preguntó exactamente de la cuarta bestia, los 10 cuernos, y el cuerno pequeño, y, y por qué combatía, y sobre todo una parte del juicio final. Entonces, el asistente le responde a cada pregunta que él da en relación al cuarto reino, a qué representaban los 10 cuernos, el cuerno pequeño que combatía a los santos, que intenta cambiar los tiempos y la ley, y que domina durante tiempos y medio tiempo, hasta que entonces llega la hora del juicio y termina la visión con que es asesinada la bestia y el cuerno pequeño, y el reino y el dominio y majestad es dado a los santos del Altísimo. Vimos históricamente, ahora sí, vimos históricamente en qué consistía cada una de estas bestias, cómo era representado por sus reyes y por actos históricos del reino. El reino de Babilonia, cómo cayó ante el reino de Medo-Persia, que cayó en una noche cuando desviaron el río. Vimos la alianza, que cada lado del oso, había un lado que era más alto, representaba uno de los 2 reinos, que era más poderoso que el otro, y las 3 costillas eran los 3 reinos que cayeron bajo Medo-Persia, y de Babilonia y Egipto. Luego vimos la bestia 3, que era el leopardo de 4 cabezas y 4 alas, que es un animal veloz de por sí, y ya con 4 alas pues es mucho más rápido. Una representación exacta de la conquista que realizó Alejandro Magno del imperio medo-persa. Sin embargo, la representación de sus 4 cabezas, al él morir joven, sus 4 generales se repartieron el reino. Aquí fue donde nos quedamos. Y entonces quedamos en la introducción del cuarto imperio. Lo que vamos a ver en esta noche es
Detalles sobre la cuarta bestia, detalles sobre los 10 cuernos y sobre todo ese misterioso cuerno pequeño que la profecía menciona. Dice que la bestia, la última bestia es espantosa, terrible, es muy fuerte, con dientes de hierro. No hay nada que se le ponga adelante y que lo pueda resistir. Todo lo devora, lo destroza y lo pisoteaba. Y es muy diferente a las otras bestias. Y de ella deben de surgir 10 cuernos. Así que este fue el esquema que vimos. Únicamente en aquella ocasión repasamos estas tres bestias. Quedamos entonces en que íbamos a estudiar la cuarta bestia y sobre todo este periodo profético, cronológico, histórico, que habla de los 10 cuernos hasta que termina con el momento en el que es interrumpido el reinado de este cuerno pequeño y empieza un juicio en un lugar que no es aquí en la Tierra, es fuera de nuestro planeta, pero inicia después de este tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora, eh, vamos entonces a entrar aquí allá de lleno al tema de esta noche. Por favor, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos llevar adelante esta reunión en la cual veremos más a fondo detalles que esta profecía tiene para nosotros, Señor. Muchísimas gracias porque has proveído de estos medios de comunicación, especialmente en esta noche que ha habido una interrupción extraña, Señor. Sin embargo, sabes que este tema es importante, es crucial, que nuestros amigos puedan entender y comprender la historia de nuestro mundo, cómo ha estado reflejada y fue escrita desde mucho antes, porque tú le enviaste a tus siervos los profetas y has dejado ese mensaje para nosotros en estos tiempos, Señor. Acompáñanos con tu Espíritu Santo, que nos pueda guiar, que nos pueda llevar al entendimiento de toda la verdad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, después de Grecia, y Alejandro Magno muere aquí en Babilonia, sus 4 generales se reparten el reino. En aquella ocasión vimos que Antígono era el general de ellos, trató de unificar todo, pero los otros 4 generales se unieron para destruirlo y entonces el reino quedó dividido únicamente entre Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Las dinastías ptolomeas en Egipto, las seleucidas aquí en la parte de Medio Oriente, y las otras 2 quedaron al norte en la parte de Grecia y este reino lo tomaron, se lo repartieron entre estos 2, que es Casandro y Lisímaco. Ahora, aquí hay una parte interesante en relación al surgimiento de la cuarta bestia. Mientras que estos estaban en guerra, aquí en la parte oeste de Grecia había un rey que se llamaba Piro, de un reino que se llama Epirro, de Grecia, de este lado. Pues este rey nació más o menos como unos 20, 30 años después de la muerte de Alejandro Magno, y él es uno de los que tuvo que ver un poco acá en este evento del surgimiento de Roma. Aquí habían unas colonias en la parte de estas islas y del sur de Italia, que eran colonias griegas, que de repente comenzaron a tener encontronazos con lo que era el creciente poder de Roma. A este señor le mandaron a llamar para que cruzara con barcos y llevaba un ejército de elefantes de los mejores, ¿cómo se llaman estos? Las falanges griegas, para hacerles frente. Históricamente, él obtiene 2 victorias sobre los romanos. Los romanos entonces se dieron cuenta del peligro que representaba Grecia para ellos al haber enviado desde el sur, enviaron elefantes. O sea, este rey no lo querían metido entre sus pleitos, así que le dieron un ejército y lo mandaron para allá. Pues él fue el que vino aquí a enfrentarse con los romanos. No sé si han escuchado un término que se llama victoria pírrica. Él es el fundador de ese término porque en cada batalla que él ganaba, en efecto le ganaba a los romanos, pero el asunto era que, digamos, él llevaba 4,000 soldados y al final él regresaba como con 1,000 o con 500. O sea, al punto que él mismo dijo, otra victoria más de estas y voy a regresar solo a Grecia. Así que tras estas 2 victorias que él realizó, se retiró porque definitivamente no podía y no le mandaron apoyo de parte de Grecia. Pero eso sucedió en los años 300, entre el año 307 y 302. Él muere en el 272 en una batalla y vemos cómo Roma comienza a crecer desde el 212 hasta el 168. Es el siguiente imperio que se estira desde aquí hacia todo el resto del mundo. Es tanto su poder que en el año 164 antes de Cristo, este señor que está aquí es el último, o penúltimo, mejor dicho, creo yo, rey de los Seleucidas,
de uno de los reinos que habían quedado de Alejandro Magno. Y ya Egipto, los Ptolomeos habían hecho una alianza con Roma. Cuando él llegó con un ejército acá, porque ellos siempre estuvieron en guerra, estos de aquí siempre estuvieron en guerra todo el tiempo, el rey del norte y el rey del sur, que son muy famosos por ahí en las profecías de Daniel 11. Um, Roma llega aquí en apoyo a los Ptolomeos y este cónsul le dibuja un círculo aquí. Él le dice, te solicitamos que te retires de aquí. Y él le dice, lo voy a pensar. Y entonces viene el cónsul romano y le hace un círculo en la arena y le dice, piénsalo antes de salir de aquí. Me das una decisión antes de salir de este círculo. Sintió tanta la presión porque tenía las legiones romanas ahí cerca que este rey se retira y pues murió de una enfermedad en sus tierras. Pero vemos que el aspecto es que Roma tenía tanto poder, tanta influencia, tanta cosa, y sí que como decía la profecía, era un imperio muy diferente a todos los anteriores que ni siquiera necesitaba liberar guerras a veces, solo su presencia, su poderío militar. En el año 70 saltamos en la historia, llegamos al año 70 cuando ellos destruyen Jerusalén, cumplen la profecía que dijo Jesús, que él dijo que de este templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Aquí todavía se ve el dibujo del templo, pero realmente en esa batalla en el año 70 ellos destruyeron todos los muros, todo el templo, no dejaron piedra sobre piedra, no dejaron nada. Vemos también cómo ellos conquistaron muchas otras tribus al norte, hemos visto películas y la historia lo confirma, hasta que entonces el Imperio Romano es lo más grande que ha conquistado la parte de Europa. Hay un detalle muy interesante. Alguien me comentaba, pero ¿y por qué no aparecen en la profecía el imperio de China, por ejemplo, o el imperio de India, que fueron muy grandes justamente en la época de Roma? Eran contemporáneos de Roma. Recuérdense que la profecía está ligada al pueblo de Dios y especialmente al santuario. Todos aquellos que tuvieron algo que ver o que intervinieron o interfirieron en la verdad del santuario son los que están reflejados en la profecía. Es un mensaje para el pueblo de Dios que está en medio de estos eventos, ¿sí? Y por eso es importante, si ustedes se recuerdan cuando estudiamos el capítulo 2, dice, es una profecía para los últimos días. Ahora, aquí tenemos entonces reflejadas las primeras cuatro bestias o el evento de las cuatro bestias, cómo son paralelas a cada uno de los elementos que estaban en la estatua. Sin embargo, aquí solamente estamos en la bestia, nos falta analizar los 10 cuernos, el cuerno pequeño, el juicio y lo demás. Así que hasta aquí, con la historia de Roma, llegamos hasta el año 476 después de Cristo, cuando es que este imperio se fracciona. Ahora, vamos entonces a ver la identidad de este cuerno pequeño. La profecía nos dice en el versículo 24, estos son los versículos que están acá, 24, 25. En dos versículos nos presenta las siguientes características. De los 10 cuernos de aquel reino, o sea, deben de salir 10 cuernos de la cuarta bestia, que ya sabemos de que es Roma. Deben de levantarse 10 reyes. Aquí menciona ahorita reyes, pero ustedes se acuerdan que cuando estudiamos en aquella vez, más adelante el asistente le menciona que son reinos, ¿sí? Ahora, tras ello se levantará otro reino que será diferente de los primeros 10. Sin embargo, aunque es diferente de los primeros 10, va a derribar a 3 de estos 10 reyes o va a destruir a 3 de estos 10 reinos. Sí, este cuerno pequeño se va a diferenciar de los demás porque este tiene bocas y ojos como de hombres, y dice que hablará palabras contra el Altísimo, va a quebrantar a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y todo esto lo va a hacer en un periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que estas son las características que vamos a ver ahorita. Aquí es donde vamos a llevarnos una buena parte. ¿Se recuerdan que yo les dije que la estatua era como preprimaria y kinder? Y esto es primaria. Las primeras tres bestias son, si lo quieren ver así, primero, tercero, primaria. Y ahorita vamos a entrar ya en lo último. Van a ver que vamos a necesitar un poquito más de conocimientos. El cuerno pequeño, vamos a ver las primeras tres características. Lo dividí así en dos partes. La primera es, sale dentro de los 10 cuernos y tiene que ser diferente de los primeros 10. Y va a derribar a 3 de los primeros 10 cuernos, ¿sí? Vamos a ver la identidad. Si se han dado cuenta, todos hemos venido viéndola a través de la historia y es una secuencia, o sea, no hay para dónde perderse. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, así que ahora miremos históricamente, según la profecía, quién es este cuerno o qué es este cuerno pequeño. Bueno,
Antes de entrar en esto, la profecía de Daniel 8:25 también nos habla acerca de este cuerno pequeño y nos agrega unos datos interesantes que dice que va a usar la sagacidad para prosperar engaño y que en su corazón se va a engrandecer para destruir a muchos. Vamos a ver, porque tiene que ver con el derribo de estos tres cuernos. Ahora, cuando Roma cae porque es invadida simultáneamente por muchas tribus bárbaras en diferentes partes del imperio. Ustedes han visto que el imperio es inmenso, pues este imperio inmenso fue distribuido o invadido por 10 tribus bárbaras. Los anglosajones, los francos, alamanes, suevos, burgundios, lombardos, visigodos, ostrogodos, érulos y vándalos. Cada una de estas tribus, hay muchos que persisten hoy, no tanto ya como tribu bárbara, sino son descendientes de estas tribus. A los anglosajones, pues tenemos a los ingleses, ¿verdad? El idioma anglosajón. Tenemos a los francos, que es Francia actualmente, los alamanes, ¿verdad? Los alemanes, tenemos a los suevos, no, no están por aquí, los pusieron acá, pero realmente ellos están acá al centro. Suiza, los burgundios es una parte, actualmente representa una especie de, creo que es como principado de Francia. Los lombardos están acá, pero realmente cuando ustedes, no sé, ¿han escuchado el término? La moda lombarda. De hecho, aquí hay un lugar que se llama eh, Lombardía, está aquí, de esta parte en el norte de Italia. Ellos son los que quedaron, ellos en algún momento se movieron para acá y ellos dieron descendencia para los actuales italianos. Los visigodos, que son la parte de acá, de hecho, nuestro, ¿qué sería? Bueno, no tanto, no, no tenemos tanta ascendencia española, pero vienen de acá, ¿sí? De los visigodos. Ahora, ¿qué sucedió con los ostrogodos, érulos y vándalos? ¿Por qué no tenemos un país que se llame Erulia, o Ostrogodicia, o Vandalandia, o Vandalia, o no sé? No existen. ¿Por qué? Miremos la historia. En el año 476 después de Cristo, justamente fue el rey Odoacro, rey de los érulos, el que depuso al emperador de Roma y dejó un vacío. Es interesante que esta pintura muestra un personaje aquí, pero vamos a regresar con él después. Odoacro fue el que depuso al último rey del Imperio Romano. Él se estableció entonces en toda la parte de Roma y estuvo, este fue el rey de los érulos que está acá. Él fue el que se encargó, mientras que los demás tribus se encargaron de diferentes partes, él fue el que vino al corazón de Roma. Se quedó aquí un buen tiempo, año 476 después de Cristo. Sin embargo, él profesaba una religión que no era acorde a la religión popular. Él pertenecía a una rama del cristianismo, pero que es catalogada como arriana. Um, Sin embargo, a este señor no le gustaba que esto, o sea, él había estado acostumbrado a que durante toda la época del Imperio Romano, ellos tenían mucha influencia política, no solo religiosa, sino en todo el imperio. Pero ahora con la invasión de este rey, ellos habían perdido muchos derechos, muchas cosas que podían gozar antes. Así que entonces viene y comienza a escribir cartas, empieza a buscar alianzas porque este rey lo toleraba, pero él no quería ser tolerado. Él quería tener la influencia que tenían antes. Así que entonces comienza a mover sus cartas, sus influencias, se contacta con el imperio de Oriente. En ese entonces era Zenón y él envía, hace contratos y a través de como que fueran mercenarios, contratan a los ostrogodos, otra tribu bárbara que estaba acá, y les dicen, por favor, recupérenme la parte de Italia, recupérenme la parte de Italia. Y los voy a tomar como que fueran una especie de protectorado o alianza. Y es así como se consigue a través de cartas la influencia del emperador del imperio de Oriente, contratan a los ostrogodos y los ostrogodos entran en Roma. Teodorico derrota a Odoacro y en el año 493, tan solo unos que, como 20 años después, 23 años después, uh, hacen una cena. Odoacro le propone ser aliados, pero Teodorico no quiere, lo asesina en esa cena y entonces los ostrogodos, aliados con los visigodos, se vuelven dueños de todo este territorio. Sin embargo, los ostrogodos, al igual que los érulos, también eran arrianos y que creen que pasó. Pues a este señor no le gustó otra vez, porque él quería tener la influencia que tenía antes, pero estos, al igual que los érulos, solo lo toleran, no le dan todos los privilegios que tenía antes,
que tenían con el Imperio Romano pagano, y entonces ahora vuelve a solicitar que se les ayude porque ahora los vándalos, que también son arrianos, comienzan a perseguir a la Iglesia Católica, comienzan a perseguir a los de la religión romana y los comienzan a asesinar. Por eso es que de ahí viene el término vandalismo, que es muy conocido hoy día, pero realmente es porque ellos no estaban de acuerdo y ellos quemaban, saqueaban las iglesias y todo. Y entonces el imperio de Roma Oriental nuevamente envía a su general Belisario con un ejército de bizantinos en el año 534 y arrasan con los vándalos. Tan es así que dice que tenían que ir de casa en casa y de calle en calle, porque de los millones que habían, al final solo quedaron como 50,000 vándalos. Toda la ciudad, toda la capital, todos les ofrecieron resistencia. Sin embargo, al final cayeron a manos de Belisario. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, como este señorcito que estaba acá, seguía estando bajo la influencia de los arrianos, porque estas tribus bárbaras eran arrianas, vuelve a enviar cartas y ahora el emperador envía a Bizantino junto con unas tropas de los francos para que liberen esta parte. Así que entonces es el año 508 y los francos que estaban al norte de Europa, en esta parte de acá, expulsan a los visigodos, conquistan todo este territorio que está acá, dividiendo la alianza que tenían los visigodos y ostrogodos. Una vez que no sé si han escuchado el dicho divide y vencerás, pues aquí lo pusieron en práctica. Y entonces Belisario, ya sabiendo que no tenían los apoyos de los visigodos, piden, bueno, aquí hay otro personaje interesante, es Clodoveo, rey de los francos, quien después de obtener algunas victorias, su esposa era de la religión romana y se bautiza en la iglesia romana católica y entonces obtiene bendiciones y pues ellos también le conceden permisos a la iglesia y como parte de este compromiso pues envían tropas y ayudan a reconquistar la parte de Europa. Y entonces los ostrogodos son exterminados entre el año 536 y el año 538 y el obispado de Roma queda libre para hacer una vez más de las suyas. Así que estos son los tres cuernos que están representados en la profecía, que son exterminados mientras va surgiendo el cuerno pequeño, ¿sí? ¿Cómo continúa la profecía? Bueno, la profecía dice que no solamente derriba los tres cuernos, dice que tiene que hacer algo más. Tiene que hablar palabras contra el Altísimo, tiene que quebrantar a los santos del Altísimo, va a intentar cambiar los tiempos y la ley y va a dominar por tiempos y medio tiempo. Este último le vamos a dedicar un pedacito extra, pero estos tres los vamos a ver casi que juntos. Antes de entrar de lleno, solo vamos a hacer otra vez el énfasis en que la profecía dice que es diferente de los primeros 10. Si se dan cuenta, los primeros 10 han sido puros regímenes militares, políticos militares. Sin embargo, aquí dice que este cuerno pequeño tiene que ser diferente y va a derribar a los tres, aunque es diferente, derribó a tres cuernos militares, ¿sí? Ah, ¿Qué diferencia tiene? Bueno, eh, ¿por qué este cuerno es diferente de los demás? Porque no es tan político-militar como estos. Miren qué fue lo que sucedió. ¿Se recuerdan que antes Roma perseguía a los cristianos, a los cristianos que habían quedado de la época de Jesús? En el año, esto creo que ya lo dio Jorge, si ustedes se acordarán en los primeros seminarios, él habló de una línea cronológica, y aquí está Constantino, que él dice hacerse cristiano en el año 312, pero él realmente nunca se volvió cristiano de corazón. Se volvió cristiano para obtener el poder de los cristianos que cada vez eran más, aunque los mataran los emperadores romanos de antes, cada vez que mataban a uno se multiplicaban. En el año 313 Constantino decreta que haya libertad religiosa y entonces se dejó de perseguir a los cristianos. Constantino decreta en el año 321 que ahora ya no solamente se debería dejar de perseguir a los cristianos, sino que todos deberían de adorar en el venerable día del sol, unificando de ese modo al Estado con la iglesia, pero la iglesia nada tenía que ver con el venerable día del sol. Sin embargo, como él vio que tenía más oportunidades y vio de una manera en la cual podía unificar el imperio, esto abrió entonces, que presionó de manera fuerte a la iglesia y entraron un montón de doctrinas y creencias que no tenían fundamento en la Biblia, pero sí tenían fundamento en la religión romana pagana. Así que para terminar de ganarse el favor de los cristianos, convoca el primer concilio de Nicea en el año 325, donde con la excusa de que se reunieran los líderes para aclarar dudas sobre ciertas doctrinas bíblicas, también les concede autoridad política.
Y esto, pues bueno, yo no sé, ustedes han visto la situación actual de nuestro país. Cualquier persona que se involucra en política que no está bien cimentado se va a corromper. Eso hizo que los líderes de las iglesias en el año 336 concedieran o cedieran a la presión del Estado de aceptar este decreto del Estado. Esto no es de la iglesia, esto es del Estado. Pero en el año 336 la iglesia acepta y confirma el traspaso de la solemnidad del sábado al domingo y lo declaran ahora que es la autoridad de la iglesia la que lo pasó, pero realmente no fue así. Para ir avanzando, termina en el año 380, cuando se abole el paganismo, supuestamente, y se toma como religión oficial el cristianismo romano, pero realmente era un paganismo revestido de cristianismo. Y entonces obtienen el apoyo del Estado y el Estado y la iglesia se unen. Pero recuérdense que Roma cayó en el año 476 y esta unión se vio interrumpida. Pero entonces es así cuando llegamos hasta el año 538, cuando el sistema papal, a través del apoyo del imperio de Oriente y de las tribus bárbaras que sí se hicieron romanos cristianos, a través de ese apoyo político y de influencia religiosa, destruyen a estos otros tres cuernos que dice la profecía, que son los érulos, vándalos y ostrogodos, que profesaban una religión que no era la romana. Ellos eran arrianos. Cuando en el año 538 cae la última tribu, que eran los ostrogodos, entonces este sistema queda libre para hacer su obra con el apoyo de los francos y de los otros reyes bárbaros. Ahora, la profecía decía que este cuerno pequeño debe hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué son palabras contra el Altísimo? Son blasfemias contra Dios, dicen otros versículos. A Jesús en Juan 10, 30 al 33, le dicen que él es blasfemo. ¿Por qué? Miren cuál es la descripción que él da de blasfemia. La blasfemia dice, por buena obra no te vamos a apedrear, que ya cuando querían apedrear a Jesús, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué es un concepto de blasfemia? Es cualquier hombre que se quiere hacer pasar por Dios. Marcos 2.7 nos da otro concepto de blasfemia. Dice, ¿por qué habla este sí? Esta es una escena donde Jesús perdona los pecados a una persona y entonces dicen, ¿por qué habla este sí? Está blasfemando. ¿En qué consiste la blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En este caso Jesús era Dios, él tenía la autoridad para poder perdonar pecados. Pero este es otro concepto de blasfemia. Así que tenemos dos conceptos bíblicos. Blasfemia es hombre haciéndose pasar por Dios y un hombre haciéndose pasar por Dios perdonando pecados. Esos son conceptos bíblicos de blasfemia. Así que um, hay que hablar con la verdad. Miren, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el enviado de Dios en el lugar de Jesús? Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Es el Espíritu Santo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, viene a quedarse en el lugar de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. O sea, Jesús es nuestro consolador principal. Pero como Él tiene que irse de aquí del planeta Tierra para ir a hacer algo allá en el santuario del cielo, Él envía a otro para que esté con nosotros para siempre. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Sí? Blasfemia, un hombre haciéndose pasar por Dios, un hombre perdonando pecados, que solamente Dios puede perdonar pecados. Y tenemos que el representante, el que quedó en lugar de Jesús, el que es enviado del Padre, el que es enviado por Jesús, es el Espíritu Santo. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el significado de la palabra vicario, quiere decir que tiene las veces, el poder y facultades de otra persona o lo sustituye. ¿Y quién dice que quedó en lugar de Jesús? El Espíritu Santo. Pues fíjense que hace años, hace muchos años, tal vez unos, déjenme recordar, como unos 80 o 100 años, no, como unos 80 años más o menos, estaba esta tierra y tenía Vicarius Filii Dei, el vicario de Dios, el representante de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios, ¿sí? Pero fue tanta la señalización que la mandaron a pulir y desaparecieron esas letras, ¿sí? ¿Qué más? Solo Dios perdona pecados, ¿sí? ¿Se recuerdan? Dice, ¿por qué habla este sí? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues aquí tenemos hombres haciéndose pasar por Dios que tienen sistemas para perdón de pecados, ¿sí? ¿Quién puede perdonar? Ah, la otra característica que dice es quebrantará a los santos del Altísimo. Ustedes recordarán los juicios de muchos personajes en la historia, tanto que por eso nos echamos ahora
a ciertos eruditos, pseudoeruditos de la ciencia, que señalan a la religión como que es perdición, pero es que realmente es porque este sistema manchó el verdadero cristianismo, cuando juzgó a estas personas en base a leyes que ellos inventaban. Torturaban a cristianos para que se arrepintieran. La famosa hacía traición sin abrieron las puertas, sacaron a los protestantes, los asesinaron a sangre fría, ancianos, hombres, mujeres, niños, todos fueron masacrados en esa noche y recibieron premios y felicitaciones de parte del papado. Las famosas quemas, ¿sí? Es que esto es historia, de verdad, no lo pueden ocultar. Esto solo es en Europa, América Latina. Aquí fueron 53 millones de cristianos, de personas, tal vez no de cristianos, sino de todas las denominaciones, asesinados por este sistema, sin contar las inquisiciones en América Latina. Fue tanta la matanza que ya no sabían qué hacer con tanto hueso. Así que decidieron hacer arte con todas las personas que mataban. ¿Creen ustedes que esto es de parte de Dios? ¿Creen que esto es aprobado por Dios? La otra característica que dice es tratará de cambiar los tiempos, ¿sí? ¿Se recuerdan? El versículo dice tratará de cambiar los tiempos. Bueno, pues tenemos entonces que hoy en día nosotros no contamos con un calendario antiguo, o sea, el calendario que tenemos es un calendario romano, es un calendario gregoriano, ¿sí? Ellos han adaptado el tiempo a antes de Cristo, después de Cristo, otoño, de primavera a invierno. Bíblicamente se contaban los calendarios de otoño a otoño, pero aquí están de primavera a invierno, está alterado el sistema, o sea, esto no es calendario bíblico, este es calendario romano. De hecho, algunos calendarios que ustedes pueden buscar ya no están de domingo a sábado, están de lunes a domingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba profetizado que trataría de cambiar los tiempos para su conveniencia. Iván, Los conteos de los días, dime. perdona que te interrumpa, Ajá, pero aquí también hay otro dato interesante, y es que antes sí, los meses de los romanos solo tenían 10 meses. Por eso es que el último mes dice diciembre, por 10. Pero uh-huh, cuando los romanos conquistaron Grecia y les gustó el calendario de los griegos, ¿verdad? Porque uh-huh. recordemos que ellos adoptaban todo lo de las culturas que conquistaban. Entonces le agregaron los otros 2 meses de los 12 meses, que es donde puedes ver julio y agosto, que fue por el emperador Los Julio y el emperadores, otro Augustus, exactamente. Solo sí. para enriquecer un poco ahí. Ok, gracias. El conteo de los días también, a nosotros se nos ha enseñado a contar de medianoche a medianoche y creemos que el día comienza a la medianoche. Pero tú vas a la Biblia y tú encuentras que la descripción de los días en la creación es, y fue la tarde, o sea, la noche, y la mañana, el primer día. O sea, no se cuentan de medianoche a medianoche, se cuentan de la puesta de sol a puesta de sol. Pero esto es producto de lo que decía la profecía, que iba a haber un sistema que intentaría cambiar los tiempos. Pero no solamente eso, dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? Esta es la ley de Dios, la que ustedes encuentran en Éxodo 20. No es una ley de judíos. Recuérdense que no fue dada a los judíos, fue dada al pueblo de Israel, se le dio, pero aquí está que dice, recuérdate del día sábado, del día séptimo. No es que se le diera a ellos, esto fue desde el origen, esto fue para toda la humanidad. Pero entonces encontramos que este sistema cambió todos los mandamientos y cambió muchas palabras y agregó extras que no están aquí, confirmando lo que decía la profecía, que este sistema intentaría cambiar los tiempos y la ley. Ahora vamos a entrar con la parte quizás un poco más complicada y avanzada, pero que no es tan difícil. Pónganme mucha atención, por favor. La profecía decía que este sistema, este cuernito, iba a gobernar el mundo como herencia y sistema post-romano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Recordemos de que estamos en una profecía que usa símbolos, así que hay que descifrar qué es tiempo, tiempos y medio tiempo. Los hebreos tenían el concepto de decir que tiempo es un año. Tiempos, pues es en plural de tiempos, no dicen dos tiempos, sino ellos solamente dicen tiempos. Y para decir tres tiempos, ellos dirían perdón, para decir 3 años, ellos dirían 3 tiempos, 4 tiempos, 5 tiempos, 6 tiempos, 7 tiempos. De hecho, cuando ustedes van y leen la profecía de Daniel 4, cuando está la locura del rey Nabucodonosor,
el vigilante le dice, pasarán sobre su cabeza 7 tiempos. Eso lo pueden ir ustedes y buscar. Ahí dice 7 tiempos. Entonces, cada tiempo es un año, ¿sí? Pero para el plural, para dos, no se lo complican con decir 2 tiempos, sino simplemente dicen tiempo, tiempos, y si aquí siguiera 3 años, sería 3 tiempos, ¿sí? Tiempo, tiempos, 3 tiempos, pero en este caso es tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que es un año, 2 años y medio año. Así ese es el conteo. Tiempo, tiempos y medio tiempo equivalen a un año, 2 años y medio año. Un año son 12 meses, 2 años son 24 meses y medio año son 6 meses. Aquí hay que recordar también que el calendario hebreo tenía 30 días por mes, no tiene 31 ni 29 como tenemos algunos en nuestros tiempos actuales, sino era 30, parejo. Así que son 42 meses o 3.5 años, 42 meses o 1260 días proféticos. Hago el realce de que son proféticos porque recuérdense que este tiempo está en un contexto profético, así que hay que ver qué es lo que significan estos 1260 días proféticos, ¿sí? Eh, Domina por tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, en el libro de Números 14:34 encontramos una profecía que le fue dado al pueblo de Israel cuando llegaron a la puerta de Canaán y no entraron porque tuvieron miedo de los gigantes. Entonces el Señor les manda esta profecía y dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, que fue cuando fueron a espiar Canaán por 40 días, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. El libro de Ezequiel 4:6 es otro libro de profecía. El profeta Ezequiel nos habla acerca de una profecía también dada contra un pueblo y dice, cumplidos estos días, aquí falta esa palabra, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En profecía, cada día profético representa un año literal humano, ¿sí? Así que entonces tenemos de que este tiempo, tiempos y medio tiempo, que equivalen a los 1260 días proféticos, en realidad están hablando de un periodo de 1260 años literales. Ahora, siéntense bien, agárrense bien, pónganse el cinturón, miren qué es lo que sucedió y vean que esto, o sea, no es casualidad, no es invento, esto es historia, esto es ciencia. La Biblia tuvo esta profecía y la ciencia a través de la historia nos está confirmando lo que está aquí escrito. En el año 538, la última tribu de los ostrogodos fue destruida por Belisario y las tribus francas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Roma y Francia. En el año 538 después de Cristo. Y una vez que fue liberado este sistema, vimos, entonces se llevó a cabo todo lo que vimos, el cambio de los tiempos y la ley, la persecución de los santos, ¿qué otra característica daba? Y cuando ustedes suman al 538 después de Cristo, le suman 1260 años, llegamos hasta el año de 1798. La profecía de Daniel 7 mencionaba que el Señor dictaría juicio a favor de los santos. Ahora van a ver qué es lo que sucedió aquí. En el año 1798 se lleva a cabo la Revolución Francesa, el mismo imperio que los ayudó a liberarse en el año 538, ahora es el mismo imperio cuando es enviado el general Berthier, Napoleón envía al general Berthier y se lleva preso al Papa. Y entonces cesan las persecuciones, cesan las hogueras, cesa la Inquisición, cesa todo lo que había perseguido a los santos durante 1260 años. No es casualidad, es historia, es profecía, es la verdad. Lo que decía Daniel 2, la visión es cierta y su interpretación es verdadera. Ahora, si ustedes quieren salir de dudas, recuerden que es un cuerno pequeño, así que es un reino pequeño. Ustedes pueden buscar en Google cuál es el país más pequeño del mundo. Y aquí hay varios países pequeños, pero ninguno más pequeño que este. Y este es un reino, este tiene un presidente, bueno, debería ser un presidente, pero no es tan presidente, pero es mezcla de política y religiosa. Ninguno de esos países tiene algo así como lo tiene este. Por eso la profecía decía que sería un cuerno diferente de los otros 10 cuernos, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, en el tema anterior nada más estudiamos las primeras 3 bestias, hoy estudiamos la cuarta bestia, la división de los 10 cuernos, y llegamos en este periodo del cuerno pequeño, donde vimos cómo se levanta, cómo derriba a los otros 3 cuernos, que eran las 3 tribus bárbaras, vimos cómo cumplió en la historia, y esto es real, cómo habla palabras contra el Altísimo, haciéndose pasar por Dios,
haciéndose pasar por representante de Dios, haciéndose pasar por el que perdona pecados. Eso es el concepto de blasfemia bíblico, ¿no? Por eso yo les puse las citas, no me lo estoy inventando, está escrito. Cómo vimos a través de la historia cómo se confirma lo que decía la profecía de que combatía a los santos y los vencía, los quebrantaba, todos esos millones de personas que fueron asesinados. Vimos también cómo trató de cambiar los tiempos y la ley, uh, y todavía persisten muchas creencias de esto hoy, hasta que se cumplió el tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo que vimos acá, y entonces perdió su influencia. Pero la profecía no termina aquí. La profecía, en el esquema que hicimos en aquella ocasión, vimos de que lo que sigue es un juicio y que también tiene que seguir, tiene que volverse a levantar este cuerno. O sea, tal vez no volverse a levantar porque aquí no ha sido destruido, simplemente fue como una pausa, pero tiene que seguir hablando arrogancias. Al hablar arrogancias se refiere a que sigue hablando palabras contra el Altísimo, y esto también debe de seguir sucediendo. Actualmente no sucede, pero la profecía dice que será destruida la bestia y con ella el cuerno pequeño. A las otras bestias se les dará un periodo de tiempo extra hasta que venga el Hijo del Hombre y entonces el reino sea dado a los santos del Altísimo. Por eso en aquella ocasión, no me acuerdo el nombre del amigo que dijo, les voy a dar un spoiler, que estamos aquí, después de la parte celeste, ¿sí? Vamos a terminar de ver esto en futuros temas, pero la profecía, después de esto, entonces, después de este quebrantamiento, no, de esta pausa, de esta interrupción a este sistema, la profecía dice que debe de empezar un juicio en un lugar que no es nuestro planeta y nos da varios símbolos acá. Libros, un tribunal y los millones de millones que asisten en ese lugar, ¿sí? El juicio empieza, o empezó, mejor dicho, pasadito o cerca de esta época, ¿sí? Debe de seguir, la profecía dice que debe de seguir este cuerno hablando arrogancias. Aquí vemos históricamente cómo este sistema sigue buscando los poderes que pueden gobernar este mundo para volver a recuperar su influencia como la tuvo durante el imperio pagano romano, ¿sí? Y no solo se conforma con ellos, lo vemos cómo se relaciona cada vez con más personas. Este es católico, este es de la iglesia romana. Aquí no hay pierde porque pues son de lo mismo, pero este señor no es de la iglesia romana, mucho menos este, y menos de este, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo trata de irse pegando a las personas de influencia, de poder, tratando de recuperar aquello que perdieron? La profecía dice que tiene que volverse a levantar, volver a hablar arrogancias y volver a perseguir. Ahora, esto no nos debería asustar, esto para entender mucho de lo que está acá, el libro de Apocalipsis nos amplía, así como esta visión de Daniel nos amplía acá, el libro de Apocalipsis nos amplía los eventos finales, nos hace un zoom aquí en esta parte para ver qué es lo que nos depara la parte del futuro. Ahora, no olvidemos que la profecía termina con que el reino es entregado a los santos del Altísimo y Jesús viene a imponer un reino que nunca tendrá fin. Este es el final, esto es lo más importante, sin embargo, es importante conocer estos eventos previos y estar preparado para lo que se avecina. Espero que esta esperanza de que Cristo viene pronto y viene por ti y por mí, si tú has entendido esta profecía, o sea, no es porque yo sea pilas, no es porque tú tengas doctorados o licenciados, es el Espíritu Santo el que ha tocado tu corazón, el que te ha ayudado a entender cómo cada uno de estos símbolos se vio reflejado en la historia de nuestro mundo y encajan con la profecía que el Señor dio hace más de 2500 años, ¿sí? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y espero que nos puedas acompañar en los siguientes estudios. Voy a platicar con Jorge cuál va a ser la dinámica. Igual si tienes preguntas, puedes realizarlas ahorita o puedes escribir también, como gustes. Jorge. ¿Alguien tiene dudas? ¿Comentarios? Ah, hay bastante información como para hacer comentarios. Yo no sé si están en shock o... No, yo me quedé en shock con los huesos, la verdad. Yo también quería preguntar eso o sea, ¿en qué época fue eso? Durante la Inquisición. Sí, exacto. Durante la época del Santo Oficio, ellos
asesinaban a cualquier persona que simplemente no estuviera de acuerdo con las creencias que ellos estaban promoviendo. Desaparecían a las personas, las quemaban, las descuartizaban, o sea, hay museos de eso, de las diferentes maquinarias y cosas que ellos utilizaban para torturar a las personas para que cedieran a su fe. Ok, sí, es que no. ¿En qué iglesia es esa? O saber, no. Fíjate que esas tengo entendida que son como cuevas que hay aquí en América. O sea, esos son huesos de muchos indígenas y de cuando comenzó lo de la reforma también, todavía año 1500, 1600, aquí muchos protestantes fueron perseguidos y te voy a buscar ahorita iglesia huesos. Te voy a ir aquí. Esa está en Portugal, esa iglesia de huesos. Hay una en Portugal, Ok. la otra, ¿dónde está? Hay una en República Checa. Ajá, exacto. 30,000 víctimas fueron necesarias. Bueno, ahí puedes buscar, pon así en Google, pon iglesia de huesos, Sí, y ahí te salen un montón, no, es que no es solo una, de verdad, son varias. sí puedes colaborar. República Checa también, Pues, pero qué en interesante lo Praga. de República Checa, porque ahí fue donde fue el tema de Jerónimo y Hus. Sí, a ellos los quemaron, ellos fueron de los primeros que quemaron. Y después se fueron Bueno, las guerras, vinieron las guerras husitas. exacto, cabal, o sea, sí, Pues, pero qué sí. interesante porque en la última Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica fue en Praga, hace 2 años. Tuvieron un evento hace poco también en Panamá, tratando de Sí, levantar el movimiento de la juventud, ajá, así es. Ah, no, sí, el pero de Panamá fue hace 2 años y el de Praga fue hace como tres o cuatro por ahí. sí, hace poco, pero, o sea, a lo que me preguntaba el compañero es, es evidencia, o sea, está ahí, no se puede ocultar, ¿no? Ajá, no sé si tienen más preguntas, más comentarios, Vos, Iván, dudas. y estos 3 años y medio se van a volver a repetir. Eh, no, recuerda que estos días que están allí están en un contexto simbólico, entonces, en este Es que te caso, pregunto este porque hay periodo, personas, hay personas y creo que viene de las profecías futuristas, que creo que se llama futurista, es el nombre de eso, que hablan de 3 años y medio de persecución de los cristianos para antes que se dé el rapto, una cosa así, porque eso es parte del rapto y del futurismo, ¿verdad? sí, exacto, es que fíjate que sí hay periodos de tiempo, pero no están tan definidos. Por ejemplo, así como lo que hemos visto ahorita y lo que podríamos ver más adelante, tienen años exactos, o sea, es un periodo exacto, no hay duda de otro año, o sea, si te diste cuenta, encajan, vas a la historia y los confirmas y encajan cabal en ese año. Y después se Ahora, cumple lo de Apocalipsis 10 que dice que después ya no habrá más tiempo. exactamente, ajá, exactamente, cabal. Pero es Entonces, que lo que haya eso más adelante, no hay periodos de tiempo definidos, sino que son como etapas. variables, exacto. Exacto, Son ajá, eventos. Sí, es que te lo digo de una vez aquí porque para que los demás, cuando escuchen hablar a gente profetizando sobre quedan solo 7 años al mundo o le quedan solo tanto tiempo al mundo, no crean en eso. O sea, exacto. Eso sí es eso, cierto, ajá. No hay ahorita una porque estuvieron fecha en definida. Nueva York, pusieron una cosa de que solo le quedan 7 años al planeta por el tema del cambio del clima. Y, y realmente eso no es profético. O sea, eso no es. Y recordemos dónde viene, va a Nueva York y todo eso, y que está proclamando todo este tema del cambio climático. Casualmente es el Papa Francisco que lo puso en su encíclica Laudato Si. Les invito a leerla, la verdad no me lo estoy inventando yo. Él lo dijo en el 2015 sobre el cambio climático. Y luego sale Leonardo DiCaprio que gana un Oscar y también habla del cambio climático, como que todos están unidos de alguna forma, todos están conectados. Entonces, como que por medio del cambio climático es como nos van a vender la nueva, por así decirlo, el nuevo orden mundial, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver, o sea, a todos les digo, no tiene nada que ver los 3 años y medio, los 7 años, eso ya no corresponde ahorita. O sea, ahorita ya no es con exactitud los tiempos porque
en Apocalipsis 10 lo menciona, que ya después de los tiempos de Daniel, ya ahorita ya no iban a ser tiempos literales, sino que únicamente eventos que se tienen que dar. Que obviamente eso lo vamos a ver mucho más adelante, eso también se van a exponer acá, para que se queden con las ganas. ¿Sí me escucharon todo lo que dije? ¿No? Sí. Pues Rodrigo, Itosh, ¿tienen alguna duda? Ya encontré la otra iglesia que queda en Perú. Queda en Perú la iglesia, Iván. Dice Osario bajo el monasterio de San Francisco en Lima, Perú. En Lima, Perú queda. Iván, ¿seguís ahí? Sí, ajá. Sí, es que me acuerdo que son en varios lados. O sea, por eso te decía, es estimado de 53 millones de personas solo en Europa, sin contar las inquisiciones de América. Entonces sí, eran una máquina de verdad Acribilladora. increíble, sí. Solo en Estados Unidos no se dio, ¿verdad? No, y de hecho, Pero en bueno, Canadá sí. les hago ¿cómo fue? Otro spoiler. Spoiler alert. Sí, otro spoiler. Parte de cómo ellos van a lograr otra vez obtener es con la ayuda de Estados Unidos. Para eso, en otra ocasión estudiaremos Apocalipsis y vamos a ver que ahí está Estados Unidos metido en esas profecías y cómo ellos van a ser como la muleta que van a ayudar a que se levante nuevamente el sistema. Que Joe Biden tiene agenda globalizadora, ¿viste? Sí, pero creo que va más de la mano con los republicanos el asunto. Los demócratas tiran para el otro lado. O sea, si lo ves así, dicho como yo lo veo ahorita, es cada vez que entra un demócrata es como una piedra de tropiezo para ellos que les impide un poco el avance. Y cada vez que entra un republicano, ellos avanzan un cacho más, algo así. Vos lo mirás más del lado de los republicanos que de los demócratas. Su Sí, de pensamiento es más hecho, extremo que el de un demócrata, siento yo. Sí, es que de hecho Trump ganó las elecciones pasadas porque hay unos videos y unos artículos, por eso les digo, más adelante lo vamos a ver bien, donde él envía cartas y envía videos solicitando el apoyo de la Iglesia Romana, que cada vez crece más en Estados Unidos y con eso logró quedar este tiempo. Y por eso tenés Ahorita alianza con Putin, con los ortodoxos rusos católicos. hay bochinches ahorita, así que no sé qué va a pasar, pero estemos al pendiente de qué pasa con ellos allá arriba. Qué alegre. No, pues, o sea, qué alegre que ya se está cumpliendo todo. Sí, exacto. Ajá, sí, son señales, ajá. Bueno, ¿alguien más? ¿Les quedó alguna duda, algo de la historia? Prácticamente hoy confirmamos quién es el cuerno pequeño, así que no espero que no le solo quiero mencionar algo allí, hacer una aclaración. Por favor, no vayan a creer que es toda la membresía, digamos, de ellos. No es cada miembro de la iglesia, sino es el que es el sistema, sistema, exacto, es el sistema que maneja este sistema político religioso, esta cúpula, por así decirla, son los que son responsables de este sistema, no es la membresía. O sea, hay muchas personas ahí que honestamente yo tengo muchos amigos que ellos son honestos, son sinceros, de verdad, pues yo los podría catalogar como buenas personas, pero están engañados con las creencias y doctrinas que este sistema ha irradiado por todas partes del mundo. No, totalmente. Entonces, no Yo fui son los miembros, es la católico. cúpula, es el sistema que maneja, ¿sí? Sí, sí. Ellos representan la bestia en este caso. Ajá. No, y comentarles que obviamente esto no, como bien dijo Iván, no es a las personas, porque recordemos que el juego de este mundo es el engaño, ese es el juego de Satanás. Entonces, obviamente no va a engañar así de la manera que que sea obvio. Tiene que engañarnos de una manera que sí va a ser difícil de entender. Imagínense cuánto tuvimos que ver de historia ahorita para poder entender una profecía de Daniel que es, ¿qué te digo, Iván? Es una página o 2 páginas de donde está esa profecía. Menos. Y al ver eso y ver todo lo que representa a nivel de histórico, podríamos sacar 20 libros de eso.
Entonces, como bien les mencionaba Iván, y lo que está haciendo prácticamente la bestia es engañarnos a todos. Y eso es lo que va a pasar al final. La bestia se levantará y todo el mundo se quedará maravillado. Ahora la pregunta es, ¿cómo te puedes quedar maravillado ante una bestia? Porque literal no es una bestia salvaje que se va a levantar, sino que es algo que a todo mundo le va a gustar, sentimentalmente hablando, va a pegar a los corazones de las personas y van a sentir que eso es lo que realmente necesita el mundo, y no, esa es la última parte del engaño. Entonces, por eso es importante todo lo que estamos viendo ahorita, en el sentido de que pues no caigan, ¿verdad? Mucho, o sea, al final la profecía Dios nos la deja para entender cuál es el camino, es un mapa realmente, y que sabía Dios que íbamos a caer en el engaño, porque yo fui parte de ese engaño. Es más, Litos, que está aquí, que es mi primo, él bien sabrá que él sí es protestante, él nunca fue católico, pero yo me peleaba con él y le hablaba de María y le hablaba de un montón de cosas, y ahora que ya leí la Biblia, pues obviamente me doy cuenta de un montón de cosas que estaba ciego realmente. Entonces, nada más para contarles eso, mi pequeño testimonio. Acaba de escribir ahorita, confirmo, dice. Entonces, nada, ahí sí que Rodrigo, no escuchamos tus comentarios. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué más les impactó? ¿O Ajá. algo que quieran agregar? Yo el que tenía más miedo era con Luis Fer, porque Rodrigo sí me había mencionado antes que él ya no creía tanto en una doctrina, sino que más que todo en lo que se pueda fundamentar, ¿va? El fundamentalismo, ¿cierto, verdad, Rodrigo? Sí, sí, no, muy buena la presentación, les agradezco todo el tema histórico, ¿verdad? A mí me interesa mucho porque pues, también además estudié mucho de eso en la universidad, entonces la verdad es bastante verificable, ¿verdad? No es muy diferente a la historia política del occidente, ¿verdad? Que es toda Europa y lo que nos estuviste hablando hoy. Em, sí, con respecto a los dogmas, te diría que sí, pues, no, ya no puedo mucho con ellos, ¿verdad? O sea, realmente, bueno, eh, trato de tomar el mensaje al final, ¿verdad? De la Biblia, porque la misma Biblia, de principio a fin, de la primera a la última página, o sea, hay muchas cosas que, digamos, muchos tipos de mensajes diferentes, ¿verdad? O tal vez no contradicciones, pero, o sea, en el Antiguo Testamento, pues, o sea, no es como, por ejemplo, Dios no siempre está en contra de la violencia, ¿verdad? Hay muchas veces que está a favor de, ¿verdad? O sea, cuando va y dice que exterminen a los pueblos de varias, ¿verdad? Hay un montón, ¿verdad? Un montón de guerras, ¿verdad? Y bueno, después llega el mensaje de Jesús, que ya es como, ya es un poco más diferente, ¿verdad? Más de paz. Pero, o sea, al final, lo que a mí me impacta es que yo estoy en un colegio católico, ¿verdad? Donde estudió Jorge, eh, y, y pues al final, si uno no lo lee por uno mismo, si uno no lo interpreta con su propia inteligencia, ya sea personal o que le da a uno el Espíritu Santo, o como lo quieran poner, pero eh, entonces lo pueden manipular mucho la información, ¿verdad? Se le pueden decir a uno cualquier cosa. Y yo siento que es como a mí fundamentalmente me manipularon también desde muy niño, ¿verdad? Entonces, pues sí, les agradezco mucho la presentación y todo esto, a mí me llega un montón. No, a vos tus comentarios. Buenísimo que por lo menos lo que buscamos es dejarles algo, ¿no? Y vos, Gripe, ¿qué pensás? Me interesa ver tus comentarios. Pues sí, al igual que aquel, o sea, a mí me criaron bajo la doctrina de la Iglesia Católica y yo estudié con vos, ¿va? Pero conforme uno va creciendo se va dando cuenta de que, o sea, las cosas que te pintan siempre no son así, ¿va? Por ejemplo, la Iglesia Católica, para construir la Basílica de San Pedro, le cobraba a la gente para quitarle sus pecados o para que tuviera menos tiempo en el purgatorio que ni existe y cositas así, ¿va? Que nada que ver. Entonces, cabal, a mí como que me compras más fundamentándome las cosas con más lógica, ¿va? Entonces, sí, fijo. Sí, todo el tema también de las indulgencias, ¿verdad? Toda esa parte de la iglesia
que pues todo, o sea, cómo se fue politizando todo, ¿ah? Y ellos cómo agarraron esa palanca para ganar poder y dinero, ¿ah? Y influencia, ¿ah? Y pues la verdad es que yo pienso que, bueno, no sé, para mí personalmente, uno de los mensajes principales de la primera hasta esta presentación es que, pues, lamentablemente la Iglesia Católica, Vaticano, etcétera, no es eh, como nos lo pintaron, ¿verdad? Desde chiquitos, a los que fuimos criados católicos, ¿no? Porque a los que fueron criados protestantes creo que siempre se los explicaron desde chiquitos, pero Sí, cabal. a nosotros no, ¿verdad? Entonces,